Bueno, ok, entonces la propuesta de hoy es, desde este modelo, siempre acuérdense que la invitación es que por la próxima hora y media, 2 horas, lo que nos lleve esto, miremos las cosas con otros lentes, ¿sí? Tratemos de olvidarnos del chip de todas las cosas, todo el significado que le ponemos al sobrepeso y lo miremos desde este modelo donde ya sabemos que la premisa fundamental es la biología no comete errores, los cambios que ocurren en la biología tienen un sentido, y eso aplica también para el tejido adiposo, ¿sí? Que es básicamente al tejido que nos vamos a abocar, ¿sí? Hay una aclaración que les quiero hacer y que está bueno que lo recuerden, es que el modelo de las 5 leyes no es un modelo terapéutico, o sea que para cualquiera que piense que le vamos a dar la receta mágica para gestionar sus programas de tejido adiposo, que se desconecte ya, porque esa no es la idea. La idea es lograr comprender el proceso y comprender cuáles son digamos, este cambio a raíz de qué interpretación biológica está ocurriendo, ¿no? Y entonces poder mirarlo de esa manera y entendiendo el por qué y el para qué, que se me empiecen a ocurrir estrategias del cómo. Pero la estrategia del cómo no es del modelo, ¿sí? El modelo me contesta esas dos preguntas, ¿por qué y para qué? ¿Sí? Entonces recuerden eso siempre, no hay terapia desde este modelo, lo que sí hay es un diagnóstico muy preciso, ¿sí? Unas coordenadas muy precisas que me permiten moverme en una dirección. Si yo sé dónde estoy, bueno, entonces puedo empezar a pensar para dónde me quiero mover, ¿sí? Y cómo me muevo hacia ese lugar. Entonces, bueno, vamos a hablar de sobrepeso. A mí no me gusta esta palabra, y no me gusta esta palabra porque habla de algo que es lo que nosotros en general usamos para medir el tejido adiposo, que es pesarnos en la balanza. Pero la verdad es que se cae de maduro que el peso no tiene nada que ver con la cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Porque cuando yo me peso, estoy pesando tejido adiposo, pero estoy pesando hueso, estoy pesando músculo, estoy pesando agua, estoy pesando de todo. Y por lo cual, bueno, ¿qué me está diciendo el peso de mí? Poco y nada, ¿sí? Porque para el modelo oficial, muchos de esos tejidos no solamente son necesarios, sino que son buenísimos. Pero por algún motivo se la agarraron con el noble, noble tejido adiposo, que yo me atrevo a decir que es el tejido más espectacular que hizo la evolución, ¿sí? Les voy a decir algo que a mí me viene como resonando, porque yo soy muy estudiosa de muchas cosas. Entonces, hay un concepto que se viene hablando hace tiempo, que por ahí lo oyeron nombrar, que es el agua pi, o el cuarto estadio del agua, mal llamado cuarto estadio del agua, o el éter, ¿sí? Que es esa otra sustancia que existe y que explicaría cómo los seres vivos generamos energía, ¿sí? Cómo se maneja la energía en este lugar donde estamos. Y esa sustancia es lipídica, o sea, tiene la misma densidad que la grasa, ¿sí? No es agua, se forma en la superficie del agua cuando el agua tiene cierto comportamiento, pero es lipídica, para que se den una idea de lo fundamental que es la grasa, porque básicamente esa sustancia que se parece en densidad a la grasa y flota en el agua, es lo que permite la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, empecemos a mirar a este tejido con un poco más de veneración, ¿sí? Que lo que lo miramos. Bueno, pasemos. A ver. Una cosa más, dos cosas más. Mutense todas las que puedan. Yo muteé algunas que vi y obviamente siéntanse libres de desmutearse para hacer preguntas cuando quieran, en cualquier momento, vale interrumpir, vale también hacer preguntas por el chat, que si las leemos a tiempo, las contestamos a tiempo, si no las contestamos después, pero siéntanse libres de participar, pero en principio muteo por los ruiditos y todas esas cositas que pueden hacer interferencia. Sí, sepan que las Eh, preguntas van a quedar grabadas, o sea, si las hacen durante la charla van a quedar grabadas, si no, las hacemos al final, que cortamos la grabación y ahí tienen más como privacidad en relación a la consulta. Bien. Otro temita importante para aclarar en esto que convencionalmente le llamamos sobrepeso, pero está mal usado, es que no vamos a hablar de un programa,
sino que vamos a hablar de esto que nos apasiona estudiar con Feli, que es como de lo transversal de las 5 leyes. ¿Cuáles pueden ser todos aquellos programas que en alguna parte podrían tener como síntoma o como signo el sobrepeso? Esto pasa en muchas cosas desde la mirada de 5 leyes. Por ejemplo, no sé, caso hipertensión, caso desmayos, hay un montón de ejemplos, caso dolores de cabeza, hay un Es, montón de es un ejemplos. cambio o un síntoma que forma parte de varias respuestas adaptativas, ¿sí? Ujú. O sea, como que se pueden activar por distintas respuestas adaptativas eh, que pone en marcha la biología, ¿sí? Con un sentido. Entonces, por eso bien vale después que se vaya a una consulta, que se haga el traje a medida de cada uno, porque cada uno y cada síntoma de cada uno es diferente en cuanto a lo que podamos encontrar. Pero entonces, quédense con esto que es como transversal y es lo que nos gusta estudiar con Feli, a diferencia de por ahí el SIBO, los ovarios y todo eso que estuvimos viendo antes, que ahí sí ya estábamos hablando de específicamente un tejido que entra en adaptación. Eh, pasamos, pasamos. No pasó. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo primero que queríamos es como cuestionar un poquito, ¿no? El statu quo, en cambio, en relación al concepto de flaco, gordo, más tejido adiposo, menos tejido adiposo, sano, no sano, ¿no? Y acá tenemos todas fotos de animales absolutamente sanos en su entorno, y todas estas formas son las adecuadas para el desempeño de la función, ¿no? Y esto es algo que Gloria dice, esto es un concepto arquitectónico, ¿no? O sea, la forma siempre hace a la función. Entonces, pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el elefante, que es el animal más apto de toda la selva y que es herbívoro, ¿no? O sea, decimos, el elefante debe comer harinas escondidas, porque ¿cómo hace para tener semejante tamaño? La ballena, ¿no? Que come krill, que no come carbohidratos, ¿no? Y las dietas low carb, la insulina, la ballena tiene ese tamaño. Pero claro, tenemos que ver el entorno en el que vive, ¿no? O sea, necesita ese tamaño para sobrevivir en ese entorno. ¿No? Bueno, tenemos la vaca, luchar de sumo. Y después tenemos estos otros animales ultra flacos que necesitan ser rápidos y entonces el cambio adaptativo es hacia el otro lado, ¿no? Pero son animales que siempre están al borde de quedarse sin reservas, ¿no? Están en una forma que les permite sobrevivir, pero que también significa un riesgo de alguna manera, ¿no? Si este animal no consigue presa, entonces tiene mucho que ver con la disponibilidad de alimento, con la aptitud para conseguir ese alimento, ¿sí? Entonces, recordemos eso, ¿no? Que el tejido adiposo que mantiene la naturaleza, lo mantiene porque lo necesita. Si no, no lo mantiene. Porque como todo tejido, requiere de energía para ser mantenido. Y yo siempre uso el mismo ejemplo. Si alguna vez tuvieron un yeso en un brazo, cuando sacan el yeso van a ver que el músculo está flajito. ¿Por qué? Porque no lo usaste. Y mientras que no lo usaste, no lo voy a super hipertrofiar porque no lo necesitas en este momento. No voy a gastar energía en algo que en este momento no me requiere, no me significa eh, una inversión. ¿Sí? Bien. Bueno, y en ese sentido, la invitación es a entender por qué es así mi cuerpo. Antes de imponerle cómo debe ser, esto, comprender, ¿no? Primero que nada, comprender ¿Qué? ¿Y para qué? desde claro, y desde el aporte de la biología, desde el aporte del modelo, el comprender, antes de empezar a tratar de solucionar, al comprender se deduce el agradecer, porque hay un sentido biológico que está cumpliendo y me está apoyando a algo, y al comprender también se deduce que aparecen algunas necesidades sobre las cuales sin duda tenemos que empezar a trabajar para que no trabaje solamente la parte cuerpo de esto que somos. Y ahí recién, con todo este laburo hecho, por ahí se empieza a eliminar si es que realmente eso ya no sirve más. Bueno, y acá tenemos, ¿no? El tema de la belleza, la estética y la construcción social, ¿no? Y si vamos mirando a lo largo de la historia cómo fue cambiando, ¿no? El modelo de la relación
tejido adiposo, resto de los tejidos, ¿no? Y ahí tienen una diosa de la fertilidad, y tienen a la Venus de Milo, que, ¿no? Era el símbolo perdón, la primavera, que tienen al símbolo de la belleza, ¿no? Todas estas, y después lo tienen a Kate Moss, que fue un ideal de belleza sin forma, ¿no? O sea, la completa forma la completa pérdida de la forma de la mujer, ¿no? A expensas de una delgadez muy extrema, que está bien. Hay un porcentaje, así como existe el guepardo, hay un porcentaje muy pequeño de la población que es ectomórfica y que su forma sana, activa, es así. Pero eso no es la mayoría de la población. La mayoría de la población suele tener, es como cuando tenemos las razas de perros, ¿no? El galgo es flaco, pero el bulldog es igual de perro, pero tiene otra tarea como perro, ¿no? Fue criado para otro tipo de cosas y por lo tanto, y generado para otro tipo de cosas, y tiene otro tamaño. Y es igual de sano que el galgo, ¿sí? Bueno, y después tenemos otras, ¿no? ¿Quiénes son las que están ahí en la foto? Las de las modelos de Victoria's Esas son las de Victoria's Claro. Secret. Y ahora está como más de moda un tema ultra fit, ¿no? Donde la mujer tiene que tener mucho músculo y una forma un poco más como masculina, ¿no? De vuelta, las caderas chicas, ¿no? Es como que, nada, esto tiene que ver con todas movidas de la industria, porque se tiene que generar la necesidad, una necesidad que por ahí nada tiene que ver con la armonía del cuerpo y la bioindividualidad de cada mujer o cada hombre. Y entonces, bueno, eso genera una industria de consumo, ¿no? La industria de las dietas y de la estética, yo no les quiero contar lo que factura, pero es una de las... Entonces tiene que ver con eso. A ver, uno lo puede comprar o no. Es una oferta que está en todos lados y que se encarga la industria de generarla, pero me parece que a cierto nivel de comprensión nos tenemos que dar cuenta que nada, que están vendiendo un producto, pero que esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Bueno, y acá muy brevemente vemos que esto es lo que decía Gloria, ¿no? De la transversalidad del cambio, ¿no? Este cambio que una persona refiere de que tengo más tejido adiposo, eh, puede obedecer a distintas respuestas adaptativas, ¿no? Que se pusieron en marcha. Una de ellas es, bueno, simplemente el aumento del tejido adiposo. Acuérdense que el tejido adiposo es el tejido de la aptitud, el tejido de la aptitud, ¿sí? Y entonces, bueno, eh, si recordamos un poco cómo es un tejido derivado del mesodermo nuevo, cómo se porta, según la tercera ley, el mesodermo nuevo, pero básicamente surge de una necesidad de ser más apto, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. No me siento apto en un área, hay distintas percepciones de no aptitud, ¿sí? No me siento apto para ser visto, ser más grande, es una forma de ser visto, ¿no? Ser más ancho, te van a ver. No me siento apto para el contacto, no me siento apto para quizá poner un límite, defenderme, ¿no? Hay distintas situaciones, distintas como matices dentro de el no me siento apto, que pueden hacer que la respuesta perfecta sea poner más tejido adiposo, ¿no? Generarme esa aptitud eh, que siento que percibo que no tengo. Después, bueno, tenemos el tema de los túbulos colectores renales. Recuerden que este programita se encarga de retener líquido y ese líquido suele ir a depositarse fundamentalmente a nivel del abdomen. También sabemos que a nivel de los lugares donde estén las respuestas adaptativas en marcha. Pero bueno, eso lo que genera muchas veces son cambios muy bruscos en la balanza, ¿no? O sea, subí 3 kilos en un día. Eso no es grasa. ¿Sí? Es imposible ganar 3 kilos en un día. Ahí hay un enorme componente probablemente de líquido, ¿sí? Entonces es otra respuesta adaptativa que tenemos que tener en cuenta. Después tenemos el del páncreas endocrino, ¿no? El que tiene que ver con las hormonas que regulan el azúcar en sangre. Recuerden que cuando tengo baja azúcar en sangre, se va a activar un mecanismo para que yo suba el azúcar en sangre, Ahora un lo vamos a ver. comportamiento, Ahora lo vamos a ver. que genere que yo coma más. Y después hay otros programas que por ahí no vamos a detener, pero que también pueden tener dentro de la expresión de la respuesta adaptativa aumento del tejido adiposo, ¿no? Como programa de tiroides, suprarrenales, hígado.
También recuerden que existen medicaciones que pueden hacer eso, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que no está tomando a largo plazo ciertas medicaciones que en el mismo prospecto pueden haber, a veces es efecto directo de la medicación o a veces es una respuesta adaptativa que genera la medicación por actuar a nivel de otros tejidos. Bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Gracias. entonces, ¿cuál es la función del tejido adiposo, no? Este tejido al que le deberíamos rendir culto, y de hecho se le rendía culto, porque si uno más o menos estudia la alimentación ancestral, a los animales, o sea, a los perros les daban el músculo y ellos se comían las vísceras y la grasa, ¿sí? Que era lo más nutritivo, lo mejor, digamos, lo que tenía todo. Entonces, nosotros hicimos la inversión después porque le pusimos, pero realmente todo lo más, y de hecho cuando a veces uno observa leones cazando, qué sé yo, van a ver que el león se va a comer primero ciertos órganos y va a dejar el resto para, como que el alfa come las vísceras que tienen grasa, que tienen todos los nutrientes y qué sé yo, y el resto va comiendo lo que va quedando. Pero digamos que es el tejido más rico en todo tipo de cosas, vitaminas, nutrientes. Entonces, tiene función de aislante térmico, ¿sí? ¿No? Entonces me protege de los cambios de temperatura. Pensemos en la ballena, que está ahí en el frío polar, en el oso polar, en todos esos animales que viven en esas temperaturas extremas necesitan una gran capa de tejido adiposo. Sin embargo, todos comen cero carbo, ¿sí? No hay carbohidratos en el mar prácticamente. Después de aislante mecánico, ¿no? Contra los impactos, ¿no? Tanto reales como simbólicos. Y Acá me gusta decir, ¿cómo? perdón, Feli, que te interrumpí, me gusta decir que es el telgopor del cuerpo la grasa. Claro, ¿no? Es el que amortigua. Y de hecho tenemos lugares normalmente en la anatomía, por ejemplo, las articulaciones. Bueno, yo fui ayudante de anatomía, me acuerdo que una vez se me ocurrió la ridícula idea de querer disecar una rodilla, me la pasé sacando grasa. ¿Por qué? Porque la articulación de la rodilla necesita mucho aislante mecánico, ¿no? Para tener una buena función. Lo mismo pasa alrededor del riñón, por ejemplo. El riñón tiene toda una capa grasa que que tiene un nombre propio y todo, que protege al riñón de los impactos, ¿sí? El corazón, el epiplón, que es como una especie de delantal que tenemos por delante de las vísceras del abdomen. Entonces, hay toda una función de protección, ¿no? De aptitud para protegerme. Obviamente de reserva energética, por supuesto, ¿sí? Sabemos que la grasa tiene mayor capacidad de concentrar energía en menor lugar, por lo cual es el tejido para reservar. Los carbohidratos, el glucógeno, por sus características químicas, necesita mucha agua para ser almacenado, por lo cual necesita mucho espacio. Entonces, en cambio, la grasa que tiene una capacidad de repeler el agua, puede en muy poquito espacio acumular mucha energía. Entonces, de nuevo, eh, acuérdense también qué gran órgano está hecho de grasa, ¿no? O sea, ¿cuál es el órgano que está hecho de grasa? ¿Sí? O sea que empecemos a mirar la grasa con más respeto. Y obviamente depósito de toxinas, ¿no? Como un aislante tóxico, si queremos, ¿sí? Entonces, es un lugar donde yo puedo generar si yo quiero colocar una toxina para que no lastime al resto del cuerpo, bueno, la puedo colocar en el tejido adiposo y la tengo bastante aislada del resto del cuerpo, ¿sí? Y ahí como puso Gloria, más aptitud para todo, ¿sí? Excepto en esta sociedad occidental en la que vivimos, el tejido adiposo me hace más apto, ¿sí? Excepto que yo crea que me hace menos apto. Y ahí lo único que genera es que yo ponga más tejido adiposo para ser más apto, ¿sí? Bien. Bueno, y esto es un poquito lo que estabas diciendo antes, que le Claro, ¿no? pusimos. Y según donde está es como que le ponemos buena carita o mala carita, ¿no? La grasa del cerebro, fantástica, esa es buenísima y esa nadie la quiere adelgazar. Las articulaciones, ¿no? Claramente, esa es buenísima. Todas nuestras articulaciones tienen que tener grasa. Eh,
las membranas de protección, estas que yo decía, ¿no? El riñón, el corazón, el epiplón mayor, todo ese tipo, ese delantalcito que tenemos en el abdomen. Ahora, la bolsa esta que me da las ojeras abajo, todo mal con esa grasa, que es básicamente la grasa que tiene el ojo abajo, que le permite estar protegido y moverse. Pero esa, no, sacámela porque queda fea, ¿sí? Y la grasa subcutánea también, esa es mala, ¿no? Entonces, hay buenas grasas y hay malas grasas, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Entre Claramente. comillas. Entre El tejido es comillas. el mismo, el tejido es el mismo, ¿sí? Al microscopio es el mismo, ¿sí? Son adipocitos. Bien. Bueno, y acá es donde yo les había mencionado antes, ¿no? O sea, pasando muy brevemente el Rápido. programa de túbulos colectores renales, sabemos que nosotros, digamos, originalmente las formas de vida salieron del agua, por lo cual es importantísimo mantener un medio acuoso. Nosotros somos fundamentalmente agua y necesitamos el agua para todas nuestras funciones vitales, y ante situaciones de prófugo abandono existencia, ¿no? Siempre decimos lo mismo, situaciones donde perdí referentes, donde me siento aislado del grupo, donde me siento en riesgo. Bueno, el programita que va a salir al rescate va a ser el de los túbulos renales, ¿sí? Que se encarga de retener agua. ¿Mm? Y eso obviamente va a impactar directamente no solamente en la balanza, sino en el pantalón, ¿sí? Porque gran parte de ese líquido se acumula en el abdomen, ¿sí? En la grasa subcutánea del abdomen. Entonces, para que sepan que, y eso también explica por qué un día uno se levanta como más hinchado y el pantalón le aprieta, y el día siguiente no, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esos cambios bruscos que uno ve. Y una cosa que para tener en cuenta es que por eso muchas veces los sistemas de adelgazamiento que son en grupo funcionan mejor, por lo menos inicialmente. ¿Por qué? Porque la persona de repente está en una manada, recuperó referentes, y por lo tanto una de las cosas que se va a desactivar va a ser si está activado el prófugo, ¿no? Yo siempre El digo lo mismo. programa de túbulos. Claro, el programa de túbulo. Después se pelean todos y vuelven a activar el prófugo. Todo vuelve a activar eso. Pero al principio uno se siente acompañado, tiene referentes nuevos. Sí, después vamos a ver que eso también pasa con las dietas, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que hacen las dietas. Pero bueno, y después tenemos la glucemia. Los programas de control de las respuestas adaptativas que tienen que ver con los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Subirlos o bajarlos, son complejos, no son. Pero así, muy, muy resumidamente, nosotros tenemos básicamente dos hormonas que manejan el azúcar en sangre, ¿no? Que están producidas por una parte, por unos islotitos que están adentro del páncreas, que es una glándula que está en el abdomen, y que liberan, por un lado, glucagón, que es una hormona que sube el azúcar en sangre, y por otro lado, insulina, que es la hormona que baja el azúcar en sangre, ¿sí? La única. Entonces, cuando por algún motivo yo activo una respuesta adaptativa que tiene que ver un poco con situaciones de lo que llamamos oposición pasiva, ¿no? Algo que me genera asco, rechazo, yo lo que voy a tener es una disminución de la función de los islotes que producen glucagón. Eso va a hacer que el azúcar en sangre baje, porque el glucagón sube el azúcar en sangre, ¿sí? Entonces baja el azúcar en sangre. Automáticamente tengo hambre. Quiero comer todo. Quiero comer, ¿sí? Entonces, uno de los síntomas que se pueden presentar en el contexto de esta respuesta adaptativa es hiperfagia, mucho hambre, exceso de hambre, ¿sí? Y a veces particularmente por cosas dulces. Hello, yo. ¿Sí? Yo. Eso, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Es una oposición femenina. Tenemos la respuesta adaptativa contraria, que se presenta en la oposición activa, ¿no? Resistencia, ¿sí? Me resisto a algo. Generalmente tiene que ver con situaciones dolorosas o con situaciones que no De quiero enfrentar. autoridad. ¿Cómo? O de autoridad, Claro, de exactamente. imposición. Cuando me quiero oponer a algo y me opongo activamente, lógicamente, para oponerme a algo activamente, ¿qué me conviene tener? ¿Menos glucosa en sangre o más glucosa en sangre? Si la glucosa es nafta, me conviene tener más. Entonces lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Bajan los niveles de insulina y por lo tanto sube el azúcar en sangre porque ahora prima el efecto de la otra hormona, ¿sí? Entonces cuando sube el azúcar en sangre, en ese momento yo no estoy haciendo actividad física ni nada de eso, ese azúcar
automáticamente una vez que se resuelve se tiene que guardar. ¿Y cómo se guarda? Y en forma de grasa, ¿sí? Entonces los dos programas pueden producir aumento de peso. Es más frecuente, mucho más frecuente verlo en la primera respuesta adaptativa, ¿no? La que da directamente el síntoma de hiperfagia, ¿sí? Pero más de una vez habrán dicho, pero yo estoy comiendo normal, no sé por qué estoy subiendo de peso, si no estoy comiendo más de lo habitual o qué sé yo. Bueno, eso tiene que ver con otras adaptaciones, ¿no? Que no necesariamente. En el caso de la oposición pasiva, en el caso del tema del glucagón, la conducta se ve, es como que a uno le agarra el ataque por comer cosas dulces, ¿sí? Pero ojo, no es la única causa de un atracón, ¿sí? Pero es una que uno dice, bueno, pero a mí ¿qué me pasa? Me pasa que, bueno, entonces puedo ir a buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué activó mi oposición pasiva? Bien. Bueno, y acá, en línea con esto, 3 grandes puntitos que tenemos como seteados por default en el cerebro todos. Y les hice como 3 grandes paquetitos. El primero, que es el que tiene que ver con lo primero que recibe eh, nuestra vida, ¿no? Un baño de glucosa en el óvulo recién fecundado. Y que probablemente no recibirlo, la glucagón es la oposición pasiva. ¿Ya está leer, Feli? Un ejemplo Un de una ejemplo, por favor, de pasiva. glucagón en oposición pasiva. Estoy pensando una mía, porque Un ejemplo de oposición pasiva es cualquier situación que me da asco, rechazo, que me da, no sé, bueno, yo atendí algún que otro caso de, le encontré a mi viejo una revista porno abajo de la cama. Ponele. No, no es para que hagamos como dice. ¿no? O por ahí no, te da rechazo bajo porque es tu papá. ¿Se entiende? Claro, O claro. sea, un ejemplo sería eso. Suele tener una connotación semisexual. Puede. Como ¿Sí? dice Ale Quiroga, no es para que hagamos el diccionario con No. revista porno igual glucagón. No, porque No, por además también favor, hay que ir a ver, porque cada persona tiene derecho a hacer asco o rechazo a lo a lo que, que a lo que sea. tiene derecho a hacer. O sea, eso tiene que ver mucho con. Por eso no hay uno lo que sabe es que, bueno, tengo que ir a buscar algo que tenga este colorido, ¿no? Y que tenga este colorido para esta persona. Pero hay que ir a buscarlos, ¿sí? Situaciones que hayan generado esta situación de querer como tomar distancia de algo que te dé asco, que te quieras alejar de eso, pero no estás yendo a pelearte con eso, ¿se entiende? Es una posición pasiva, por eso como que me desmayo, ¿entendés? O sea, en vez de atacar, por eso me baja el azúcar, ¿no? Como que no peleo. En la otra, la posición activa, peleo. ¿Eh? Bueno, Bien, te claro. interrumpí. No, no, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, estábamos en, lo primero que yo necesito para garantizar mi vida es la nutrición, ¿no? Óvulo recién fecundado, para que siga su curso, va a recibir un baño de glucosa. Probablemente no recibirlo es la causa de esos EVA-test positivos que después en la primera con el obstetra ya no hay más embarazo. Probablemente. Entonces, lo primero que garantiza mi vida es la nutrición. Punto fundamental que tenemos escrito en el cerebro. Eh, Después, a lo largo de esta vida adentro del útero, abundancia. Abundancia de nutrición. Y obviamente también esto es sinónimo en este momento uterino del intercambio de hormonas, del intercambio de neurotransmisores, con mamá, ¿no? De la comunicación, del afecto, del contacto, ¿no? Entonces tenemos esta asociación nutrición, comunicación, nutrición, contacto, nutrición, afecto, fuerte, impresa en el cerebro. Ese sería como el primer paquetito. El segundo también es disminución de la nutrición genera estrés. Las células con hambre la pasan mal, todas, especialmente las neuronas, pero que se nutren de glucosa, pero todas las células con hambre la pasan mal. Por lo cual, cada vez que yo tenga una disminución en mi nutrición, voy a pasar estrés. Por lo cual, cada vez que yo esté cerca de la inanición,
voy a estar asociando con la muerte o delgadez, peligro de muerte y todo este mecanismo de mantenerme con vida a través de la nutrición. Y la grasa, como ya vimos, como un recurso propio que es mi propia reserva para no entrar en esta situación. Y obviamente, como es recurso propio y como es mi reserva, también está esta cosa de tratemos de que mientras podamos la grasa no se toque y salgamos a buscar para no consumirme esta reserva. Por eso hay un mecanismo de búsqueda que nos garantiza no bajarnos, no bajonearnos la reserva, que es el hambre. Entonces, todo esto está todo interrelacionado con disminución de nutrición estresante. Y el último puntito es esto de comer libera endorfinas, libera neurotransmisores, endorfinas de calma, dopamina, que son las de recompensa, y serotonina, que son los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, claramente, nadie no puede decir que comer no nos está liberando estos neurotransmisores del bien. Y por ende, comer es placentero. Y lo placentero se repite. Y lo no placentero se evita. Entonces, todo esto también está asociado, ya está escrito, programado en nuestro cerebro, que sucede todo junto. Y tiene sentido, ¿no? Porque justamente Ah, es, ahora no tanto, bueno, no sé, con el precio de la comida, pero digamos que antes de que tuviéramos un poquito ciertas cosas aseguradas, era todo un esfuerzo conseguir alimento, por lo cual tenía que haber como un feedback positivo siempre para que uno tenga el impulso de volver a ir a buscarlo, ¿no? Porque había que cazar, porque había que recolectar, porque había que... Entonces, la biología se generó sus propios como loops de retroalimentación para que la conducta se repitiera, ¿no? De alguna manera para trascender, que es el impulso y sobrevivir. Bien. bueno, y acá entramos en los temas. Eh, que en paralelo con los programas que lo sostienen son las temáticas, ¿no? Los conflictos, que le vamos a llamar las temáticas. Que como dijo Feli antes, en relación a tejido adiposo, en relación a la grasa, estamos hablando de aptitud, de tener el cuerpo apto, lo más apto posible para cargar con algo, para sostener, para ser fuerte, para defenderse, para hacerle frente a lo que venga. Y obviamente, siempre este tema de la desvalorización, que es la contracara o lo que se pone en juego con la actitud. Después, que también lo mencionamos, el tema de visibilidad, ¿no? Muchas veces, ¿para qué yo necesito ser más grande, ser más visible? O al revés, esconder cierta parte de mi cuerpo y hacerla menos visible porque es peligrosa, porque es riesgosa. Y después tenemos este otro círculo vicioso, ¿no? Que le llaman conflicto de silueta. Todo lo que sucede cuando yo tengo o veo una imagen distorsionada de mí mismo que me abre círculos viciosos. Después, el otro paquetito, modo lucha, que sería como más asociado a esto que dijimos La oposición. claro, de la glucemia, resistencia, rechazo, oposición pasiva, oposición activa, tengo que ser fuerte para resistir, tengo que ser fuerte para oponerme, mucho enojo, mucha ira. Y no nos podemos olvidar, bueno, de lo que hablamos del prófugo, ¿no? Cuando pierdo mis referentes, cuando me siento abandonado, cuando estoy aislado, cuando estoy solo, cuando me falta contacto, cuando me falta algo vital para mi existencia. Y el tema de la carencia, que algo me falta, que miedo a la escasez, me quedé sin trabajo, me quedé sin plata, o escasez de contacto, escasez de afecto, o lo que sea, ¿no? Entonces, estos son un poco los colorcitos por donde tenemos que salir a buscar nuestro sentir biológico que podría estar sosteniendo programas que podrían estar sosteniendo estos temas. Y hambre. Les puse cuando comer calma necesidades, se suple lo que me falta por ahí, probablemente
no es hambre, ¿no? Ya vimos lo que es la nutrición, por ende ya vimos lo que es el hambre como mecanismo biológico de me nutro para no tocar las reservas y para no pasar estrés. También ya vimos que comer calma, entonces, ¿qué necesidades me está calmando? ¿Tengo un hambre nutricional? ¿Estoy comiendo por hambre? ¿O estoy comiendo, como dice Ángeles Walder, tengo hambre emocional porque estoy llenando un vacío emocional? Les recomiendo el libro de Ángeles Walder que se llama Hambre Emocional, que está buenísimo. Entonces acá tenemos el vacío emocional que se asocia con el hambre, porque obviamente si yo como, libero neurotransmisores de satisfacción inmediata, me calmo, lo tengo todo enganchado, todo asociado ahí. Y quiero aprovechar, esto que siempre hacemos con Feli, ya que traje el concepto de las emociones, el pie que me viene bárbaro para ubicar las emociones en el mapa, ¿no? Para que no quede como que estos son todos problemas de emociones, conflictos emocionales no gestionados, mal gestionados, bloqueados, emociones escondidas, cosas que ni sé, ¿no? Este no es el origen. Las emociones están ahí, son súper importantes, no es el origen. Las emociones son energía en movimiento, como dice la palabra, son energía en relación a este tema en cuestión que yo tengo que terminar de encontrar cuál es. Y por supuesto, sirve mucho prestarles atención porque esta energía está para algo. Las emociones son una respuesta involuntaria, las emociones son un mecanismo biológico que tenemos todos para responder al entorno, y las emociones también están relacionadas con nuestra percepción, están relacionadas con lo que yo pienso de lo que pasa, ¿no? Con nuestra percepción. Entonces, es re importante que la emoción la veamos como presente, como síntoma psique del asunto y como una energía que se nos pone en ese momento porque la tenemos que usar para algo. Porque por ahí tenemos que enojarnos porque tenemos que luchar, o porque por ahí tenemos que calmarnos y encerrarnos tristeza para terminar de cerrar algún asunto y después volver a salir, ¿no? En lugar de no tomarlo, pero también ponerlas en este lugar de que no son lo que causa, sino que son una cosa que es parte del combo. Y no podemos negar que no están, no podemos fingir demencia con las emociones y esconderlas. Pero la causa de los cambios en el cuerpo nunca es emocional. La causa de los cambios en el cuerpo nunca es Nunca emocional. lo tenemos que poner como disclaimer abajo de todas las filminas. Corre así. Claro. La causa no es emocional. Bien. Y acá, qué lindo qué Bueno, lindo y este. acá, ¿no? Nada, claro, con Glo dijimos, pongamos todas las dietas que se nos ocurren, de las cuales muchas hemos hecho, yo he hecho varias de esas dietas, ¿no? Vengo de una casa donde la norma era hacer dieta, y la verdad es que, digamos, por suerte hoy existe una escuela mucho más lógica que tiene que ver con algo, porque ya está, dietas, sabemos que todas las dietas funcionan y que todas las dietas fallan, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque están basadas en restricciones, ¿sí? Y acuérdense lo que dijo Gloria cuando puso esa filmina con el cerebro y las conexiones de las neuronas y todo eso, pero restricción es estrés. Y toda restricción va a venir con un exceso que lo va a balancear después. Entonces, está demostrado que restringir lo único que lleva es a que después ocurra el desbalance. Y a veces ese estrés fue muy extenso, la actividad compensatoria de ese estrés, o sea, volver a recuperar esa reserva perdida va a ser mayor. Simplemente porque, bueno, hagamos algo más todavía, ¿no? Entonces se sabe que el efecto rebote es cantado, ¿sí? Entonces, existe, y les recomiendo que busquen, esta escuela se llama alimentación intuitiva, ¿no? Que se basa en otro tipo de conceptos, que tienen mucho más que ver con volver a esas conexiones de hambre, saciedad, tenemos los sensores,
Eso que, no, hay que desayunar todos los días o no, hay que hacer ayuno intermitente. Falta que nos digan cuántas veces tenemos que respirar por minuto. O sea, claramente esas cosas la biología se encargó de tenerlas y nos avisa. El tema es volver a conectarnos con esas señales, ¿no? De la misma manera que muchas veces perdimos hasta la señal de la sed, ¿no? No. En general es raro que uno, igual hay que acordarse que si uno come una comida con bastantes verduras y todo eso, tiene mucha agua en la comida, entonces por ahí es normal que si uno está comiendo algo poco procesado tenga menos sed. Pero yo digo, volver a conectarse con esas señales, ¿no? El cuerpo siempre Pero las da. una de las cosas que hacen las dietas justamente es que nos dan referencias, ¿no? De repente aparece la referencia de esta combinación de alimentos que mi amiga hizo y qué sé yo, y a veces funcionan inicialmente porque desactivan un poquito el programa de tíbulos colectores. De repente tengo referencias de nuevo, ¿no? O sea, tengo un mapa de lo que tengo que hacer, el camino que tengo que seguir para esta vez ser exitosa. Y eso sí puede hacer que uno elimine líquido. Y obviamente que si uno entra en restricción, bueno, va a haber todo un cambio hormonal hacia el estrés, y el estrés, obviamente que eh, consume energía. Pero bueno, mi recomendación es no hagan dieta, no hagan dietas. O sea, si uno quiere decir la palabra dieta correcta es la alimentación que hace un ser vivo. Esa es la definición de dieta. De verdad, esto sería como régimen, ¿no? O sea, pero la dieta es lo que come, digamos, lo que come. Uno podría argumentar que las galletitas con chips de chocolate no son parte, no deberían ser parte de la dieta, ¿sí? Pero bueno, sin embargo están. Estoy con el perrito que está con un problema se siente no visto y no querido. Ya aumentó su tamaño, Ya ¿eh? aumentó Por el re su tema de... tamaño, está re Ya aumentó visible, su tamaño para ser visto. Ya lo está muy aumentó. visto. Así que bueno, el problema es que no son mantenibles en el tiempo, que generan generan trastornos alimentarios. Mi recomendación es que eviten hacer dieta. Eso no significa que no tengan en cuenta lo que sabemos, digamos, en relación a lo que es una alimentación por ahí un poco más saludable, ¿no? O sea, pero nada, para mí hacer dieta es sinónimo de generar todo tipo de respuestas adaptativas y de asegurarse un efecto rebote, digamos, ¿no? Y además por ahí hasta ser muy infeliz. Nosotros con Feli estamos leyendo mucho una referente de la alimentación intuitiva que se llama Evelyn Tribol, después se las escribo, y la mina lo que dice es la dieta es una bala de plata, básicamente. Entonces, nuestra recomendación es que si tienen ganas de hacer algo que antes se llamaba dieta, que estudien alimentación intuitiva. Claro. Que es una buena dieta para hacer. Claro, para manejarse un poquito más con las mismas señales del cuerpo y reaprender. Reaprender a comer cuando éramos chicos no era un problema. O sea, se volvió problema por el exceso de información y bueno, acá lo que está, sucede. hablando de eso. Las dietas. Claro, ¿no? Y estamos como, yo le había puesto como la tormenta perfecta o la gran confusión, ¿no? Pero ahí empieza, ¿no? O sea, qué se puede comer y qué no. Y ya vimos en el taller anterior, cuando empezamos a ponerle mote de veneno a ciertos alimentos, estamos abriendo la puerta para respuestas adaptativas que tienen que ver con ciertas etiquetas, ¿no? Como el SIBO, como el colon irritable, como ciertas cosas, ¿no? Que simplemente por una cuestión de depositarle cierto valor a un alimento, bueno, el tema de los hábitos alimentarios y también, ¿no? El tema ahora de la nueva moda del ayuno intermitente y todo eso, que yo siempre me reí de la expresión porque siempre para mí fue ingesta intermitente, que es lo que hacemos todos, ¿no? O sea, lo normal es no estar comiendo y de repente uno para comer. O sea que está la ingesta intermitente. No le veo el motivo para que sea un plan estricto. O sea, de repente uno se levanta a la mañana y tiene ganas de desayunar, desayuna, y si se levanta a la mañana y no tiene ganas de comer nada, no come. O sea, tiene que ver simplemente con hacerse, nada, darse cuenta cuando está la señal de hambre y cuando no está. Obviamente que lo otro que condimentó acá fue el tema de los ideales de belleza, pero bueno, la idea era mostrarles cómo los ideales de belleza fueron cambiando y quién sabe lo que viene después, ¿no? O sea, no sé,
siempre la industria, perdón, la industria va a poner lo que quiera vender. Sacarse ese concepto de grasa buena y grasa mala, esto uno lo ve en algunos médicos distintos también hablar, ¿no? De la grasa visceral, que esa es mala, y la grasa. Y desde el modelo nosotros no lo vemos como eso, y ahora vamos a ver más adelante otras cosas que se asocian a la grasa. Nosotros lo vemos como algo separado, ¿no? Como son cosas que pueden correr en paralelo, pero no, la grasa no es la causa. Y bueno, este tema del factor de riesgo, ¿no? Que ahora creo que la próxima Filmina Globo pone cuáles son algunos de los factores de riesgo que se asocian. O sea, el sobrepeso se considera un factor de riesgo para todas estas etiquetas de la medicina hegemónica, ¿no? Y seguramente nos quedamos cortas y seguramente hay más, ¿no? ¿no? Sí, seguramente hay muchos más. Pero pusimos como las más grandes y las más frecuentes y las que tiene la mayoría de la gente en su inconsciente colectivo, ¿no? Dice, bueno, si tengo sobrepeso tengo más riesgo de hipertensión, o más riesgo de infartarme, o más riesgo de diabetes, o de tener problemas cognitivos, de tener inflamación y cáncer, o ACV, o gota, ¿no? Y desde este modelo nosotros entendemos que si bien en un mismo individuo pueden ocurrir estas dos etiquetas, pueden coexistir estas dos etiquetas, comprendemos también que son dos respuestas adaptativas distintas, ¿sí? Que están corriendo en paralelo en el mismo individuo y que las dos son necesarias para la supervivencia de ese individuo, pero que bueno, que están ocurriendo, pero bueno, a ver, si el sobrepeso fuera causa de hipertensión, no había hipertensos flacos, está lleno. Si el sobrepeso fuera la causa de diabetes, no habría diabéticos flacos, y está lleno, ¿sí? En el sentido de estar lleno. Hay mucha gente que tiene diabetes que no tiene sobrepeso. Entonces, la idea es separar estos conceptos, ¿no? O sea, es difícil porque está como esa idea, ¿no? Uno ve una persona con sobrepeso y dice, uy, tiene más riesgo de tener por eso tiene que bajar de peso, por su salud, ¿no? No te dicen por la estética, ahora te dicen por la salud. Si esa persona además tiene hipertensión, no fue el sobrepeso el que se lo causó. No fue la respuesta adaptativa del tejido adiposo, ¿sí? Después habrá que ver en su entorno si coincide la situación que está haciendo que la respuesta adaptativa sea dual en ese caso. Pero lo que yo digo es, no fue el sobrepeso. Ambos son respuestas adaptativas. Ambos son consecuencias, no causas, ¿sí? Esto para mí que acaba de decir Feli es clave de la información o de la claridad que nos aporta el modelo de las 5 leyes, ¿no? Teníamos todo mezclado, teníamos todo pegoteado y teníamos cosas o etiquetas rotuladas como causas y otras rotuladas como consecuencias y son, para los que conocen el modelo, programas diferentes y para los que no lo conocen son distintas adaptaciones. Esto es clave, poder ver esto de forma separada y decir, a cada uno le dibujo su plano. Vos tenés esto, con esto, con esto. Y otro tiene esto, con esto. Y otro tiene solo hipertensión. Y otro tiene solo diabetes. Es clave, sumamente clave. Para mí esta es como, es la posta, ay, perdón, la posta del modelo de 5 leyes. ¿Se fue el Claro, cartel? porque es bien preciso, ¿no? Entonces yo puedo ir disecando esa etiqueta que me englobó muchas cosas, síndrome metabólico. ¿No? El síndrome metabólico tiene 5 cosas. Si tengo 3, tengo síndrome metabólico. Y son todas respuestas adaptativas distintas, ¿no? A veces pueden estar 3 al mismo tiempo. Sí, pueden coexistir en un individuo, pero eso no significa que una sea la causa de la otra o una sea factor de riesgo para la otra, ¿sí? Bueno. Bien. Esta es el slide que me pidió Celia hacer. Sí, más que todo por el tema de que si bien cuando uno quiere elaborar una estrategia terapéutica, ¿no? Desde, digamos, aplicando el modelo, ¿no? Diciendo, bueno, encontré las coordenadas más precisas que sin duda va a querer actuar a todos los niveles posibles. Yo no estoy diciendo, no, pónganse a resolver su situación de oposición y no le den bola a la alimentación. Me parece que no, que son cosas que podemos hacer a varios niveles. O sea, se puede trabajar tanto en la consecuencia como en lo intermedio, pero la clave es trabajar en la causa.
El tema es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de la aptitud, ¿no? Se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, en algún lugar tengo que tratar de cortar el ciclo vicioso. Y por ahí es más fácil, más rápido, empezar por el lado de la consecuencia para que algo cambie, para que el ciclo vicioso empiece a cambiar. No sé si se entiende lo que yo digo, ¿no? Yo me miro al espejo y no me siento apta. Y eso me vuelve a meter en un programa de no aptitud. Hasta que yo cambie la creencia y empiece a no criticarme cuando me miro en el espejo y empezar a dejar de ver una forma no apta para empezar a ver una forma apta, bueno, una estrategia es generar otro tejido de aptitud. El músculo es un flor de tejido de aptitud. Entonces voy y hago algo de ejercicio físico y me pongo en movimiento y genero un tejido de aptitud que ya me va a estar supliendo esa necesidad de aptitud a través de otro tejido que socialmente está mejor visto. Y nos da una forma más, ¿sí? Y también, por supuesto, agarrar y elegir esos alimentos que, digamos, desde el punto de vista de información, yo sé que son más comida real, ¿no? Y que van a funcionar mucho mejor en mi centro de saciedad que los ultraprocesados que están pensados para que uno coma sin parar, sin duda, ¿sí? Entonces, lo que yo le pedí a Gloria es que me ponga un barquito que está agujereado, que le están sacando el agua, porque hacer dieta es eso. Es como trabajar solo en la consecuencia. Y yo no digo que no hay que trabajar. Mientras que el barco está, al mismo tiempo estoy sacando agua, pero por otro lado estoy pensando cómo tapo el agujero. Porque voy a tener que dejar de hacer ese esfuerzo simultáneo, o sea, sistemático de sacar agua cuando yo tape el agujero. Ahí saco 3 baldazos más y ya está. El tema es que mientras que yo pienso, cambio, hago algo para tapar ese agujero, bueno, mientras tanto, saco agua. No está mal, ¿sí? Nadie está diciendo, no hagan nada, resuelvan. Porque a veces no es fácil y a veces tiene que ver con una forma de sobrevivir. Y a veces no encontré dónde está el agujero, ¿no? Y a También. veces me cuesta encontrar el Pero agujero, digo, pasarme y a la veces vida hay sacando el varios agua a baldazos, agujeros, claro, ¿no? pasarme la vida sacando el agua a baldazos no me resuelve la pinchadura. Ese es Pero me mantiene el barco a flote, en el sentido de que, digamos, es algo que, por eso yo no estoy en contra de que se tengan en cuenta otras estrategias que no son exclusivamente cambios de entorno, qué sé yo, sino Bueno, también decir, bueno, yo hay otras cosas que puedo poner en marcha. acá están las estrategias. Ok. Nosotros tiramos ejemplos, tiramos muestras, tiramos canapés, ¿no? Por supuesto no se tomen esto ni como una receta, ni como una terapia, ni como una recomendación, ni como un nada, son simplemente estrategias que usamos, que vimos usar. Lo más interesante es que cada una se consiga las suyas y que se personalicen, ¿no? Pero las dos primeras que tienen mucho que ver con esto que hablamos de la alimentación intuitiva, recuperar el vínculo con la comida y conectarse con las señales que me da mi cuerpo, eh, para no hacer programa biológico por un alimento que tengo catalogado como veneno, pero al mismo tiempo para comer bien, para comer sano, para comer en paz, para darle el lugar que necesito darle a la nutrición y para separar la nutrición del hambre por otras causas. Entender bien cuándo tengo hambre, cuándo tengo sed, cómo quiero comer, cuándo quiero comer, tengo ganas de dulce, tengo ganas de salado, cuándo descubrir este mecanismo un poco más escondido, que no sé si llamarlo mecanismo, ¿no? Pero de saciedad, ¿no? Yo el hambre lo reconozco perfecto. ¿Y la saciedad, cómo la reconozco? O no la reconozco y reconozco un abdomen distendido directamente después, ¿no? Empezar a conectar con mi cuerpo para leerlo y para escucharlo. Restricciones, que hablamos también un montón, ¿no? Restricción igual posterior desbando, posterior descontrol. Y tampoco andar en permanente restricción porque estreso el cuerpo y no hace falta. Y esto que decía antes Feli, de trabajar en la aptitud, ponerme en movimiento, qué movimiento, qué es lo que quiero hacer, porque obviamente voy a tener, primero, el metabolismo funcionando y segundo, el conflicto de aptitud tranquilo, a raya, ¿no? Contenido. Estas serían como las más físicas.
Y después, estas que son un poco más detectivescas, por eso puse al señor detective, eh, que es lo que hacemos más por ahí de forma más personal, más en consulta, que tiene que ver con entrarle a los patrones, ¿no? Los patrones, para los que conocen la terminología del modelo, estamos hablando de los rieles, de las pistas, ¿no? De los tracks. Eh, ¿Qué puedo tener ahí programadito? ¿Qué se me activó? ¿Qué pasa antes de sentir el hambre? ¿Qué me está pasando en este momento? ¿Por qué tengo hambre ahora? ¿Qué tengo asociado? ¿Qué pasó inmediatamente antes? Me estoy oponiendo, estoy luchando. ¿Qué es lo que está en juego? Y también hay adentro una cosa que más de la infancia, ¿no? Más de las casas, más que obviamente también sin culpar a papá y a mamá, que es la clásica tentación que tenemos todos en consulta. ¿Qué me decían en casa en relación a la comida? Me decían, comé que después vamos a no sé qué, si comés te llevo a, terminate todo el plato que los chicos en África no tienen que comer. Bueno, el otro día justo discutíamos con Feli los dos modelos que teníamos, ¿no? A mí en casa me decían, comé que los chicos en África no tienen que comer, y a Feli por ahí le sacaban el plato para que no coma demasiado, ¿no? Y estamos hablando de dos niñas de 5 años que las perseguían con eso. Eso arma un track, ¿no? Eso arma un track. No es todo el tiempo el track, pero es importante empezar a descular, perdón mi francés. Y arma todo un vínculo con la comida, ¿no? Que hay que rearmar, hay que revincularse. Después el otro gran punto es estudiarme o empezar a tomar conciencia sobre las fluctuaciones, ¿no? ¿Desde cuándo peso este peso, por medirlo en esta variable, desde cuándo peso este peso que no me gusta, que me incomoda, que me parece de más? ¿Desde cuándo estos brazos me parecen más gordos y no me gustan? Eh, ¿Por qué tengo esta forma en esta parte? ¿Qué pasó antes? ¿Qué está pasando? ¿Qué integrante nuevo de mi manada se sumó que pesa 20 kilos y yo lo tengo que levantar con estos brazos, ¿no? A las que fuimos mamás, por ejemplo, que nos cambian la estructura de los brazos. ¿Qué pasa en vacaciones? ¿Qué pasa en momentos en los que sin esfuerzo bajo de peso, o en los que sin esfuerzo me mantengo en un peso estable y estoy comiendo lo que, lo que se me ponga enfrente o lo que pinte? Y empezar a ver ahí esa sutileza de, de, de lo que ha fluctuado. Porque la típica, ¿no? ¿Desde cuándo tenés el síntoma? Ah, de toda la vida. No, no. Hay que entrar, viste, con las agendas de todos los años a ver qué encontramos en esto. El otro que puse ahí, forma, que bueno, un poquito ya lo toqué, ¿no? Pero ¿cómo es la forma de mi cuerpo? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Dónde están las partes que yo me critico? ¿Dónde se acumula la grasa en general, que es lo que estamos hablando? Eh, ¿Dónde estoy poniendo ese ojo? Eh, y eso es re difícil, porque probablemente uno lo trata de hacer enfrente al espejo. Y enfrente al espejo, lo único que genera es el loop en el conflicto de desvalorización de mira qué gorda que estoy, mira qué culo que tengo, mira qué panza, y ahí va a ir la grasa a sostener mi aptitud. Entonces por ahí el ejercicio no es tanto del espejo, sino, bueno, yo soy arquitecta, ustedes saben que yo siempre les voy a invitar a dibujar, pero esto, dibújense su cuerpo, a ver qué les expresa el inconsciente en ese trazo, ¿no? ¿Qué partes se están dibujando más gorda? Que eso es lo que claramente tienen que tienen como filtro en la mirada. ¿Qué dice después ese dibujo? ¿Cómo se ven realmente frente a ese dibujo? ¿Dónde se acumula? Y probablemente ese dibujo directamente diga el para qué, ¿no? Tengo las caderas más grandes, tengo la cola más, tengo los brazos, Piensen en una embarazada, bueno, no la tenemos a Tania acá, ¿no? Pero piensen en una embarazada. La embarazada durante el embarazo acumula la mayoría de su tejido adiposo a nivel de la cadera y del abdomen, ¿no? De la parte baja del abdomen. Y eso tiene que ver porque justamente lo más valioso que tiene está ahí.
El telgopor para el chico. Claro. Pero después cuando viene o sea, en el momento del parto, automáticamente la grasa y se fue para la mama. Para arriba. ¿No? O sea, y fue una cosa que la biología dijo, acá no, ahora por allá. O sea, ¿se entiende? Las mismas hormonas circulando por todo el cuerpo, todo, pero no, acá y acá. Y ahí es una forma muy fisiológica de ver acúmulo de grasa localizado. ¿Por qué? Acá lo necesito, acá no tanto. ¿Se entiende? Eso lo decidió la biología en segundos. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Entonces, para que entiendan que no hay error, no es que, yo heredé la rodilla de mi mamá. Hay que pensar, ¿no? Hay que, bueno, después, nivel más adelante, mapa corporal y empezar a ver, bueno, ¿por qué en este lugar del cuerpo? ¿Por qué tengo que estar más apta en este lugar del cuerpo? ¿Sí? Así que hay mucho para explorar y revincularse con esas bolsitas de aptitud que ponemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, y fundamental, la comprensión de todo esto y la llave de la comprensión de todo esto, nosotras que vendemos el modelo de 5 leyes, creemos que es la biología. Que es la biología la que se está contestando con el sentido biológico el para qué de haber lanzado esta adaptación en este lugar específico para resolver qué. Entonces ahí empieza a tomar sentido mucho más la biología eh, que la crítica estética, que la mirada de rayitos en el espejo porque no soy ectomórfica o porque no estoy dentro del 5%, ¿no? Esta pieza que falta en el medio, que yo siempre creo que la aporta la biología para completar el rompecabezas. Bueno, y acá puse esta frase que es nuestra, ¿no? El sobrepeso no es un problema, es un signo de que hay una solución biológica en marcha. Y solo vos sabrás a qué apunta dicha solución y cuándo dejará de ser necesario, que es más o menos la conclusión de todo esto que les venimos contando, ¿no? Es problema ok, pero mi interpretación sobre el problema es lo que me afecta. Mi interpretación sobre el problema, llamado percepción, es lo que pone en marcha una adaptación. Los síntomas, y en este caso el sobrepeso, es la guía para tratar de terminar de entender cómo estoy interpretando yo esto que considero un problema y cómo mi psique, ¿no? Que es la encargada de interpretar la realidad, está interpretando lo que me pasa. Y obviamente, como problema, primero que nada, solucionarlo. Segundo, lo más rápido posible solucionarlo. Y tercero, sufrir o perpetuar el problema ya no sería como un comportamiento normal de la biología, es más como una cuestión humana. Entonces, ver realmente de qué problema se trata, cómo los estoy interpretando y ponerle ritmo ahí, ponerle energía ahí, porque como siempre decimos y como arrancamos esta charla, nosotros somos este organismo integrado psique, cerebro, órgano, y toda esta parte que está en marcha o está para pescarla de la parte de la psique, y bien vale la pena pescarla para justamente, si queremos aliviar, en este caso el sobrepeso, para poder aliviar a la biología de la carga de lanzar una adaptación, si es que realmente no la necesitamos, si podemos resolver, si podemos atajar nuestras necesidades desde la psique o desde otra manera. Teli, no sé si querés agregarle algo más a nuestra frasecita, ¿no? No, me gustaría ver si hay alguna pregunta o algo de eso, pero bueno, espero que les haya gustado. Esto fue algo un poco como distinto a quedarnos así como en un órgano solo, pero el tejido adiposo se merecía su propio taller porque es un flor de tejido. Y Yo si lo que hay voy que... a hacer, voy a cortar la grabación, así si hay preguntas estamos más libres y voy a sacar la presentación, así que aprovecho a saludar a todos los que nos van a ver en YouTube.
y nos vemos pronto.